La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en El Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes, y lo que omiten son calamidades. A partir de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas instalan en el país un régimen de terrorismo de Estado. El secuestro, la tortura y el asesinato de ciudadanos civiles es usado por los miembros de la Junta Militar como herramienta principal para imponer su plan de gobierno, que incluye una profunda transformación política, especialmente económica. El 24 de marzo de 1976, derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. A mediados de la década de 1970, como estaba sucediendo en todo el mundo, irrumpe en Argentina el neoliberalismo. En ese momento se cierra la etapa de industrialización por sustitución de importaciones que se había iniciado en 1930 y Argentina abre sus barreras al comercio mundial, favoreciendo la entrada de productos importados. Van quedando atrás el Estado benefactor, la protección de los productos nacionales frente a los extranjeros, los salarios elevados para alentar el consumo y la producción fabril. El neoliberalismo significa el regreso a los principios liberales de la magia del mercado, la desregulación y la marginación del Estado y de las políticas públicas. Pero ahora la producción ya no ocupa el lugar central de los intereses nacionales, sino que todo se ha volcado al mundo del dinero, las finanzas y la especulación. En los últimos días de marzo de 1976, el presidente Videla designa como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz, un empresario y economista liberal, presidente del grupo Asindar. El plan del nuevo ministro pretende una transformación estructural del paisaje económico argentino. Según su diagnóstico, existen dos grandes males que impiden el desarrollo del país. Una clase obrera demasiado fuerte, indisciplinada y demandante, y una industria nacional ineficiente, basada en el mercado interno y dependiente del subsidio estatal. Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en el que coincidieron en las elecciones de 1973 el 80% de los argentinos, y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese ser nacional que ustedes invocan tan a menudo. Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. La estrategia de Martínez de Hoz apunta a disciplinar al movimiento obrero, en especial a los sindicatos, y a abrir la economía argentina al comercio exterior, aunque esto perjudique seriamente a la industria nacional. Donde el gobierno de facto adopta una serie de medidas que abren incondicionalmente la economía, sobre todo el sector financiero argentino, la especulación financiera, utiliza una política cambiaria que lleva a una fuerte apreciación del tipo de cambio, a la destrucción de la competitividad de la industria y a un proceso de desindustrialización, aumento del desempleo, tensiones sociales en el marco de la represión.
En la política económica de este gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. Porque esas políticas, como eran funcionales a la especulación financiera... Las políticas monetaristas. Monetaristas, de apertura, de regulación, de liberación de la tasa de interés, de tipo de cambio fijo, de toma de crédito, donde había... Los bancos no sabían qué hacer con la plata, los bancos internacionales buscaban clientes. Y entonces, cualesquiera fueran las políticas, aunque fueran irracionales y llevaran al desastre, había plata para cualquier cosa. Entonces, digamos, los que estaban vinculados a ese escenario aplaudían la política, pero de una perspectiva objetiva y sobre todo de una perspectiva del desarrollo del país y de la necesidad de fortalecer su potencial económico, su soberanía, su inclusión social, nos parecía un desastre y efectivamente lo dijimos en tiempos de la dictadura por todos los medios disponibles, que por cierto eran muy pocos. Cuando la especulación financiera se impuso en la economía mundial, en Argentina se realizaron políticas de apertura del sector financiero, de las cuales resultaron que las ganancias se hacían con la especulación financiera y no con el trabajo. A esa vinculación de la política económica a los intereses de la especulación se la denominó patria financiera. El espectáculo de una bolsa de comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el 100 y el 200%, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes. La rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos. Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera. Indemnizando a la ITT y a la Siemens, se premia a empresas que estafaron al Estado. Devolviendo las bocas de expendio, se aumenta las ganancias de la YEL y la ESO. Rebajando los aranceles aduaneros se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos cabe preguntarse ¿quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales? ¿Dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos? ¿Cuál es la ideología que amenaza al ser nacional? Que un gobierno de facto se haya empeñado en desmantelar la capacidad industrial fue realmente un hecho extraordinario y provocó, bueno, un deterioro extremadamente grave en el aparato social y económico del país, el aumento de los desequilibrios fiscales, monetarios, el aumento de la deuda. De la deuda externa, esto va a ser clave, ¿no es cierto? Una bola de nieve que crece continuamente, que no se puede pagar, que se paga con nueva deuda. De allí surgió esa idea de que la política económica servía para los intereses de la especulación y no de la producción y del trabajo. Exacto, porque la rentabilidad más importante está precisamente en el sector financiero y ya no en el sector industrial o en las actividades productivas, ¿no? Entonces se cambia un poco la estructura de la economía argentina que había prevalecido desde los años 40, digamos, aquel proceso de industrialización por sustitución de importaciones tiene su cierre o su corte precisamente hacia 1976. Exactamente, el golpe del 76 marca, como usted señala, el fin de un periodo histórico que se abre en el 30, ¿no? El camino de la transformación progresiva, que con todas sus idas y venidas y con toda la inestabilidad política que el país vivió, porque al fin y al cabo del 30 hasta el 76 se habían producido 5 golpes de Estado. Exacto. Y el del 76 fue el sexto. Es decir, en el marco, lo notable es que en el marco de la inestabilidad que caracterizó el periodo,
Sin embargo, la industria mantuvo un ritmo de crecimiento considerable. Y cierta equidad distributiva finalmente, y cierta equidad participación de los distributiva. asalariados en el total del ingreso, con vaivenes, cambios importantes, pero el cambio fundamental va a partir de 1976. Digo, prácticamente los salarios reales caen un 30% a partir de 1976 y ahí se estabiliza en un nivel muy inferior respecto al periodo anterior. Desde luego. Revirtiendo las políticas sociales que sobre todo se habían producido bajo el primer gobierno del general Perón, con la participación sindical, la distribución del ingreso, las políticas sociales. Así que realmente el 76 marca el comienzo de una nueva etapa, que es el de la hegemonía neoliberal. Y acá se partió de la idea de que había que destruir al Estado y así terminamos. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles.